En 1940, Rumania perdió un tercio de su territorio en menos de 90 días, sin disparar un solo tiro, sin declarar guerra a nadie, sin firmar una sola rendición en batalla. Besarabia y Bucovina del norte se las arrebató Stalin mediante ultimátum el 28 de junio. La Transilvania del norte se la entregó Hitler a Hungría el 30 de agosto. La Dobrucha del sur se la cedió el gobierno rumano a Bulgaria el 7 de septiembre. 3 golpes en 70 días. La población del reino se desplomó de 19,9 millones a 13,3 millones de habitantes. Un tercio del territorio arable, casi la mitad de los bosques, 3/4 partes de los cultivos de girasol, desaparecidos del mapa en menos de un verano. ¿Cómo llegó un país al borde del colapso total en tiempo de paz? ¿Cómo respondió a esa catástrofe? ¿Y qué precio pagó por las decisiones que tomó a continuación? Esta es la historia de Rumania en la Segunda Guerra Mundial. El sueño comenzó en agosto de 1916. Romania Grande, Romania Mare, no existía todavía. Existía un reino modesto, encajonado entre imperios que codiciaban sus tierras, sus ríos y sus pozos de petróleo. El rey Fernando I, monarca de origen alemán que firmó una declaración de guerra contra su propio país de nacimiento, tomó la decisión más audaz de la historia rumana reciente: unirse a la Entente con la promesa de recibir Transilvania, Bucovina y parte de la llanura panónica. El precio fue devastador. El ejército rumano cruzó los Cárpatos con entusiasmo pero sin preparación suficiente. Las tropas austrohúngaras, reforzadas rápidamente por divisiones alemanas, aplastaron la ofensiva inicial. Para diciembre de 1916, los alemanes habían tomado Bucarest. El gobierno y el ejército se refugiaron en Moldavia, en el extremo nororiental del país, mientras el resto del territorio quedaba bajo ocupación. Fue en ese momento cuando un joven coronel de Estado Mayor llamado Ion Antonescu demostró por primera vez su valor. Combatiendo bajo el mando del general Constantin Presan en la defensa de Moldavia, Antonescu contribuyó de forma decisiva a la planificación táctica de la batalla de Marasesti, librada entre agosto y septiembre de 1917. En aquella batalla, la más intensa del frente rumano durante toda la Primera Guerra Mundial, las divisiones rumanas detuvieron la ofensiva del mariscal alemán August von Mackensen. PID NUSE 13, por aquí no se pasa, se convirtió en el grito de guerra de una nación que se negaba a desaparecer. Pero la victoria táctica en Marasesti no pudo compensar el colapso estratégico provocado por la revolución bolchevique en Rusia. Sin el aliado oriental, Romania firmó una paz humillante en Buftea en mayo de 1918, cediendo territorios y recursos al Imperio Germánico. La derrota parecía total. Entonces llegó el milagro geopolítico. El colapso de los imperios centrales en noviembre de 1918 transformó a los derrotados en vencedores. En la Conferencia de Paz de París, Rumania recibió todo lo que se le había prometido y más: Transilvania, Bucovina, Besarabia, parte de Hungría histórica. El territorio del reino casi se duplicó de la noche a la mañana. Romania Mare, la Gran Rumania, no era ya un sueño, era realidad cartográfica. Pero el sueño llevaba dentro la semilla del problema. Los nuevos territorios traían consigo minorías húngaras, alemanas, judías, ucranianas, búlgaras. Se calcula que alrededor del 30% de la población en algunas de las regiones recién incorporadas era étnicamente no rumana. Budapest nunca aceptó la pérdida de Transilvania. Sofía reclamaba la Dobrucha del sur. Moscú no reconocía la soberanía rumana sobre Besarabia, que Rusia había controlado desde 1812. La Gran Rumania nació con 3 enemigos declarados en sus fronteras. Para defenderse, el gobierno de Bucarest apostó por 3 pilares: la Liga de Naciones, la alianza con Francia y una red de pactos regionales. En 1921, Rumania, Yugoslavia y Checoslovaquia formaron la Pequeña Entente para resistir el revisionismo húngaro. Ese mismo año se firmó un tratado de defensa mutua con Polonia dirigido contra una posible agresión soviética. Nicolás Titulescu, el brillante canciller rumano elegido presidente de la Asamblea de la Liga de Naciones en 1930 y reelegido en 1931, fue la encarnación de esa diplomacia de equilibrio. El revisionismo significa guerra, repetía Titulescu ante cada amenaza de revisión de los tratados de Versalles.
Pero había otro problema dentro de Rumania, uno que no venía de fuera. En octubre de 1923, un estudiante universitario de 24 años llamado Corneliu Selea Codreanu organizó en Iasi un complot para asesinar a varios políticos rumanos. La razón: habían apoyado una enmienda constitucional que concedía la ciudadanía a los judíos. El complot fue descubierto. Codreanu fue arrestado, juzgado y absuelto. Al salir de la prisión tuvo una visión. En la capilla de la cárcel, describió en su autobiografía haber visto al arcángel Miguel, que le ordenaba dedicar su vida a Dios y a la regeneración espiritual de Rumania. El misticismo de Codreanu era genuino y totalmente sincero. A diferencia de Mussolini o Hitler, no construyó su movimiento sobre la maquinaria del Estado ni sobre el cinismo del oportunismo. Lo construyó sobre rituales de comunión, votos de sangre, trabajo comunitario no remunerado en aldeas pobres y un odio visceral hacia los judíos a quienes consideraba el agente del bolchevismo judío que envenenaba las raíces espirituales de Rumania. En 1927, Codreanu fundó la Legión del Arcángel Miguel. 3 años más tarde creó la Guardia de Hierro como su rama política militante. El movimiento creció vertiginosamente durante los años de la Gran Depresión, cuando la ruina económica de los campesinos y la corrupción flagrante de los partidos parlamentarios convirtieron a la Guardia en la única fuerza política que parecía tener principios. En las elecciones de diciembre de 1937, la Guardia obtuvo 66 escaños parlamentarios, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país con el 15,6% de los votos. El rey Carol II observaba este ascenso con una mezcla de desprecio y miedo. Carol era uno de los personajes más complejos y moralmente comprometidos de la Europa de entreguerras. Había abdicado voluntariamente en 1925 para vivir con su amante, Magda Lupescu, en un exilio voluntario en Francia. En 1930 regresó a Rumania en circunstancias irregulares y asumió el trono desplazando a su propio hijo Michael, que había reinado brevemente como rey niño. El historiador Hugh Seton Watson lo describió como superficialmente brillante y básicamente ignorante, dotado de enorme energía y lujuria ilimitada por el poder. Carol admiraba a Mussolini y se propuso imitarlo, combinando métodos terroristas con la más arraigada tradición balcánica de corrupción e intriga. Para neutralizar a la Guardia sin destruirla completamente, porque la temía y porque la necesitaba como contrapeso parlamentario contra los partidos tradicionales, Carol abolió la Constitución de 1923 en febrero de 1938 e instauró una dictadura real. La Guardia fue declarada ilegal. Codreanu fue arrestado bajo acusaciones fabricadas de traición y condenado a 10 años de trabajos forzados. 6 meses después, en la noche del 29 al 30 de noviembre de 1938, Codreanu fue estrangulado en la prisión junto con 13 de sus camaradas. Los cuerpos fueron enterrados secretamente en los terrenos del penal de Jihlava. El comunicado oficial anunció que habían muerto mientras intentaban escapar. Carol había cometido un error irreparable. El martirio de Codreanu no destruyó a la Guardia, la inmortalizó. Ion Antonescu nació el 2 de junio de 1882 en Pitești, ciudad del sur de Rumania, en el seno de una familia de clase media cuyo padre era oficial del ejército. Fue bautizado en la fe ortodoxa y enviado desde niño a escuelas militares. El 1 de julio de 1904, tras 2 años en la Escuela de Infantería y Caballería, inició su servicio en el ejército rumano con el rango de subteniente. Su carácter quedó definido desde el principio. El general francés Victor Pétain, agregado militar en Bucarest, escribió sobre él en 1920. Extremadamente laborioso, de gran valía militar, pero extremadamente vanidoso en cuanto a su persona y su país, chauvinista, xenófobo. En 1922, cuando Antonescu fue destinado como agregado militar en París, Pétain fue aún más directo. Inteligencia probada, brutal, duplicitus, voluntad feroz de triunfar. Antonescu merece un lugar especial en el ejército rumano. Durante la Primera Guerra Mundial, Antonescu actuó como jefe de operaciones bajo el mando de Presan y contribuyó decisivamente a la planificación de la resistencia en Moldavia. Fue en esos años cuando forjó su reputación como el oficial más capaz y más incómodo del ejército rumano. Incómodo porque no toleraba la ineptitud, la corrupción ni la deshonestidad,
y su franqueza le granjeó más enemigos que amigos entre la clase política. En 1933 fue nombrado jefe del Estado Mayor General. Su prioridad era modernizar un ejército que consideraba equipado con armamento anticuado e incapaz de defender las fronteras del país. Cuando el gobierno rechazó sus propuestas de rearme, presentó su dimisión en diciembre de 1934. Karol le mantuvo bajo vigilancia policial y lo relegó al ostracismo político. Pero Antonescu tenía el apoyo del ejército, y en los momentos de crisis, ese apoyo valía más que cualquier partido político. Su relación con la Guardia de Hierro era compleja y ambivalente. En 1936 se reunió por primera vez con Codreanu. Lo encontró arrogante, pero comprometido con la purificación del sistema político. Cuando en 1938 Karol ordenó el arresto del capitán, Antonescu apareció como testigo de la defensa en su juicio ante el tribunal militar, donde estrechó dramáticamente la mano de Codreanu ante la sala llena de periodistas y desafió al tribunal. ¿Daría el general Antonescu la mano a un traidor? El gesto le costó el arresto domiciliario en Pridil. Karol lo odiaba y lo temía en igual medida. El verano de 1940 lo cambió todo. Para entender el verano de 1940, hay que entender el invierno de 1938. La Rumania de entreguerras había construido su seguridad exterior sobre 3 pilares: la Liga de Naciones, la alianza con Francia y la red de pactos regionales. En 1920, el canciller Nicolae Titulescu había contribuido a crear la pequeña Entente junto con Yugoslavia y Checoslovaquia para contener el revisionismo húngaro. En 1921, un tratado de defensa mutua con Polonia creó un escudo contra la amenaza soviética. Y desde 1932, cuando Titulescu asumió el Ministerio de Exteriores, Rumania persiguió activamente un acuerdo de seguridad colectiva con la Unión Soviética. El revisionismo significa guerra, repetía ante cada amenaza de revisión de los tratados de Versalles. El escollo permanente era Besarabia. Moscú nunca había reconocido la soberanía rumana sobre la provincia, que Rusia había controlado desde 1812. En julio de 1936, Titulescu y el comisario soviético Litvinov acordaron los principios generales de un pacto de asistencia mutua, pero un único artículo los dividía. Titulescu insistía en que el pacto entrara en vigor únicamente si Francia actuaba primero en virtud del Tratado Franco-Soviético. Litvinov se negó. Antes de resolver el impasse, Karol destituyó a Titulescu en agosto de 1936 y lo envió al exilio. Con él desapareció la única posibilidad real de anclar a Rumania en un sistema multilateral antes de que Hitler alterara el equilibrio europeo. El Acuerdo de Múnich de septiembre de 1938 enterró los últimos restos de ese sistema. Si las potencias occidentales habían sacrificado a Checoslovaquia, un estado más poderoso que Rumania, con garantías explícitas de Francia, ¿qué valor tenían las garantías rumanas? Karl Claudius, subdirector del Departamento de Política Económica del Ministerio de Exteriores alemán, diagnosticó el cambio de atmósfera. Incluso los oponentes declarados de Alemania ahora hablan un lenguaje completamente diferente. No hay duda de que este cambio se debe no a la simpatía por Alemania, sino únicamente a consideraciones políticas realistas, a menudo incluso al miedo. Mientras tanto, el Tratado Volta del 23 de marzo de 1939 ligó la economía rumana de forma creciente a Alemania. La participación alemana en el comercio exterior rumano alcanzó el 51% de las importaciones y el 44% de las exportaciones en 1940. Gran Bretaña y Francia ofrecieron garantías unilaterales el 13 de abril de 1939, pero eran papel mojado. Obligaban a Occidente a proteger a Rumania si ésta se defendía, sin exigir ninguna reciprocidad y sin capacidad militar real de cumplirlas desde tan lejos. Así llegó Rumania al verano de 1940, diplomáticamente aislada, económicamente dependiente de Alemania y militarmente inferior a cualquiera de sus vecinos. El 26 de junio de 1940, poco antes de medianoche, Molotov convocó al ministro rumano en Moscú al Kremlin con un ultimátum: ceder Besarabia y Bucovina del Norte en 24 horas.
Lo que Bucarest no sabía era que Alemania ya había reconocido ese interés soviético en el protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939. La parte alemana declara su completo desinterés político en estos territorios. Cuando Bucarest apeló a Berlín, Ribbentrop respondió el 27 de junio recomendando la aceptación del ultimátum y advirtiendo que Alemania no podía garantizar asistencia militar si Rumania resistía. Karol había pasado meses intentando obtener garantías fronterizas alemanas. Ahora descubría que Berlín había negociado esas fronteras a sus espaldas casi un año antes. Karol cedió. Convocó un consejo de la corona que votó 19-10 a favor de aceptar. El repliegue fue un desastre organizativo. El agregado militar británico concluyó que la retirada fue en general muy mal ejecutada y muchas unidades nunca recibieron órdenes, con más de 40.000 soldados capturados o desaparecidos. La región cedida cubría 50.762 kilómetros cuadrados con 3.776.000 habitantes, más de la mitad étnicamente rumanos. Las pérdidas económicas fueron cuantificables y devastadoras. El 37% de la tierra arable, el 44% de los bosques, el 75% de los cultivos de girasol, el 86% de la soja. Pero el trauma psicológico fue más profundo que el económico. Cuando las tropas rumanas se retiraban bajo la lluvia de junio, fueron recibidas en algunas localidades con insultos, escupitajos y banderas rojas. Los informes militares describían a grupos de judíos locales celebrando la llegada soviética, arrancando insignias de los oficiales, desplegando banderas comunistas. El reportero Elefteri Negel, del periódico Universul, publicó una crónica impregnada de lenguaje de cruzada. Así comenzaron los judíos comunistas sus malvadas obras contra los lugares santos. El rey Karol anotó en su diario: el comportamiento de la población en Besarabia, especialmente el de los judíos, deja mucho que desear. Lo que estos informes ocultaban era documentado por las propias investigaciones del ejército rumano. De los funcionarios comunistas activos en Besarabia antes de las deportaciones soviéticas, 505 eran rumanos y solo 69 eran judíos. En Volgrad fue la población búlgara quien atacó a los soldados en retirada. En varias ciudades, los comercios destruidos por los comunistas pertenecían predominantemente a la clase media judía. La Federación de Comunidades Judías publicó declaraciones de lealtad. El suelo rumano, generosamente regado con la sangre de nuestros mejores hijos, caídos en la Guerra de Independencia de 1877, que no llegaron a los oídos de ningún oficial en retirada. La primera violencia concreta llegó el 1 de julio de 1940. 52 judíos fusilados en Dorohoi por tropas que se retiraban. Judíos arrojados de trenes en marcha en Moldavia, fusilados por oficiales de gendarmería. La lógica de la represalia estaba en marcha antes de que ningún gobierno la ordenara. Olfateando sangre, Hungría y Bulgaria presentaron sus propias reclamaciones. El 30 de agosto de 1940, en el Palacio del Belvedere de Viena, Ribbentrop y Ciano presentaron el mapa que ya habían trazado según sus propios intereses. La carta desesperada del primer ministro Yugurtu: Transilvania siempre ha sido considerada por nosotros como una fortaleza de la rumanidad, fue ignorada. La Transilvania del Norte, 43.104 kilómetros cuadrados con 2,6 millones de personas, pasaba a Hungría. La nueva frontera no respondía a criterios étnicos. Al empujarla hasta la cadena sur de los Cárpatos, Ribbentrop le daba al Reich una muralla defensiva natural, mientras la línea corría a apenas unos kilómetros de los campos petrolíferos de Ploiesti, vitales para el plan de ataque a la Unión Soviética. El ministro de Exteriores rumano Mihail Manoilescu se desvaneció sobre la mesa al ver el mapa. La reacción fue un terremoto político. Decenas de miles de rumanos inundaron las calles. Guardistas dispararon bajo las ventanas del Palacio Real y ocuparon Radio Bucarest. Unos 110.000 funcionarios emigraron del norte de Transilvania en los meses siguientes. El 7 de septiembre, el Tratado de Craiova cedió la Dobruja del Sur a Bulgaria con un intercambio de 103.711 rumanos por 62.278 búlgaros. En 90 días, Rumania había perdido un tercio de su territorio y un tercio de su población sin disparar un tiro. La insurrección fue rápida.
El general Koroama se negó a disparar contra la multitud frente al palacio. El ejército, que ha dejado que nuestro territorio sea invadido sin disparar un tiro, se negaría. Era el veredicto del ejército sobre su propio rey. Fabricius eliminó cualquier duda restante en la noche del 5 de septiembre. El Reich no valora que permanezca aquí, y estoy estudiando los horarios de los trenes para él. El 6 de septiembre de 1940, poco después de las 6 de la mañana, Carol II firmó su abdicación en favor de su hijo de 19 años. Salió del país ese mismo día llevándose colecciones de arte, joyas y tesoros bajo una lluvia de balas disparadas por guardistas que lo persiguieron hasta la frontera. Ion Antonescu, recién liberado del arresto domiciliario, fue convocado al palacio para recibir plenos poderes como Conducatorul Statului, el conductor del Estado. El 14 de septiembre de 1940, el rey Miguel firmó el decreto que proclamaba a Rumania como Estado Legionario Nacional. Ion Antonescu fue definido como jefe del Estado Legionario y cabeza del régimen legionario. Horia Sima, el nuevo líder de la Guardia de Hierro tras el asesinato de Codreanu, fue nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros. Fue el comienzo de uno de los experimentos políticos más caóticos y sangrientos de la historia rumana reciente. Antonescu y la Guardia de Hierro no eran aliados naturales. El general era un militar de orden, obsesionado con la disciplina, la jerarquía y la administración eficiente del Estado. La Guardia era una organización mística y violenta, impregnada de misticismo ortodoxo, antisemitismo rabioso y un apetito insaciable por la venganza. Lo que los unía era el odio compartido a la corrupción de la clase política y el antisemitismo, aunque de distinta intensidad, y la necesidad mutua. Antonescu necesitaba el apoyo popular de la Guardia, y la Guardia necesitaba la legitimidad del ejército. Desde el primer día, la coexistencia fue imposible. Los guardistas fueron designados prefectos en todos los departamentos del país de la noche a la mañana. La Guardia de Hierro de la policía, la policía legionaria, sustituyó a la policía estatal en muchas ciudades. Las confiscaciones de propiedades judías, autorizadas por decreto desde octubre de 1940, tierras rurales el 5 de octubre, bosques y molinos el 12 de noviembre, embarcaciones el 4 de diciembre, fueron ejecutadas por comisarios legionarios que en muchos casos se quedaban con el botín en lugar de entregarlo al Estado. 5 gerentes petroleros británicos fueron secuestrados por la Guardia, torturados y obligados a firmar confesiones admitiendo sabotajes. El periódico alemán Neubacher, representante especial del Reich para asuntos económicos en Rumania, advirtió al Ministerio de Economía de Berlín en noviembre de 1940. Ha llegado el momento de poner fin a los anarquistas y experimentadores de la Guardia. Pero el punto de quiebre llegó la noche del 26 al 27 de noviembre. Los guardistas que realizaban las exhumaciones de los restos de Codreanu en la prisión de Jihlava se enteraron de que 2 responsables políticos del régimen de Carol habían sido trasladados a un sanatorio en lugar de seguir detenidos. La respuesta fue inmediata y monstruosa. Los guardistas asaltaron las celdas de Jihlava y masacraron a 64 ministros y altos oficiales de policía que consideraban responsables del asesinato de sus camaradas. En Ploiesti, esa misma noche, 11 judíos fueron asesinados. Al día siguiente, un grupo de guardistas asesinó a Nicolae Iorga, el gran historiador y estadista rumano, y a Virgil Maggiaru, exministro de Finanzas del Partido Campesino Nacional. Antonescu estaba horrorizado, no por razones morales en primer lugar, sino porque el caos amenazaba su autoridad y los intereses económicos alemanes que él había prometido proteger. Solicitó una reunión urgente con Hitler. El 14 de enero de 1941 voló a Obersalzberg y presentó sus cargos contra la Guardia directamente al Führer. Hitler, que ya estaba preparando la Operación Barbarroja y necesitaba una Rumania estable como base logística, le dio señales de apoyo suficientes para que Antonescu se sintiera respaldado. El detonante final llegó el 19 de enero de 1941, cuando el mayor Doering, un oficial alemán adscrito a la misión militar del Reich en Bucarest, fue asesinado frente al Hotel Ambassador. Antonescu aprovechó el incidente para destituir al ministro del Interior legionario, general Constantin Petrovicescu. La respuesta de la Guardia fue el levantamiento.
Durante la mañana del 22 de enero, grupos de guardistas recorrieron el barrio judío de Bucarest, saqueando y quemando casas y asesinando en frío a 120 judíos. Ese mismo día, Antonescu ordenó al ejército usar tanques contra los edificios donde se habían atrincherado los rebeldes. 21 soldados murieron en las operaciones. Para la tarde, las posiciones habían sido recuperadas. Horia Sima, sacado clandestinamente de Bucarest en el automóvil del diplomático alemán Neubacher, fue trasladado a Alemania, donde la Guardia de Hierro mantendría una existencia fantasmal bajo la vigilancia del SD, siempre disponible como amenaza latente contra Antonescu en caso de que éste se desviara de los designios alemanes. El 27 de enero de 1941, Antonescu formó un nuevo gabinete compuesto casi íntegramente por oficiales. Rumania era ahora una dictadura militar. Hay una escena en la historia de Rumania que resume toda la tragedia de Ion Antonescu. El 12 de junio de 1941, el general viajó a Múnich para reunirse con Hitler. Era el primer aliado en ser informado de la Operación Barbarroja. El Führer le anunció que el ataque a la Unión Soviética era inminente. «Cada aliado participará en la gloria común», proclamó. Antonescu aprobó sin vacilar. Pero antes de ese encuentro, en el avión hacia Alemania, Antonescu confesó al ministro rumano en Berlín, Raúl Bossi, que ya sabía de la inminente guerra gracias al general Hansen de la misión militar alemana, y que podía avanzar hacia el este todo lo que quisiera. Su objetivo declarado era recuperar Besarabia y Bucovina del norte, arrebatadas por Stalin un año antes, y luego usar la presión diplomática para recuperar la Transilvania del norte, cedida a Hungría en el arbitraje de Viena. Pero una vez que esa zona haya sido limpiada de judíos y rusos, dijo Antonescu, se abrirá una campaña diplomática para recuperar el norte de Transilvania. La estrategia de Antonescu era simple en su lógica y devastadora en sus implicaciones. Alinearse con Alemania no por ideología, sino por conveniencia. Recuperar lo perdido en 1940. Usar la guerra contra la Unión Soviética como palanca para renegociar el arbitraje de Viena con Hitler. Y esperar. El problema era que esa lógica lo llevaría mucho más allá de las fronteras de 1939. En la mañana del 22 de junio de 1941, Antonescu emitió su orden del día a las tropas. «Soldados, os ordeno cruzar el río Prut, aplastemos al enemigo al este y al norte, liberemos a nuestros hermanos esclavizados del yugo del bolchevismo, restaurad al cuerpo de nuestra patria la tierra ancestral de la línea Basarab, los bosques principescos de Bucovina». Las calles de Bucarest estallaron en júbilo. George Barbul, secretario de Mihai Antonescu, describió la escena. Gente asomada a las ventanas gritando «¡Guerra! ¡Guerra con Rusia!». Multitudes corriendo hacia el Palacio Real, marchas marciales a todo volumen desde las radios, y de repente un silencio profundo cuando empezaron las oraciones y la gente se arrodilló en la calle. Rumania entró en la guerra con cerca de 585.000 soldados participando en el ataque a la Unión Soviética, más que todos los demás aliados de Alemania juntos. Los primeros resultados fueron exactamente lo que Antonescu esperaba. El ejército tercero rumano, bajo el mando del general Petre Dumitrescu, avanzó hacia Bucovina del norte, ocupando su capital administrativa Cernauti el 4 de julio. La campaña en Besarabia fue más lenta pero igualmente exitosa. Para el 27 de julio de 1941, las tropas rumanas habían recuperado todos los territorios arrebatados por el ultimátum soviético de junio de 1940, al costo de 4.112 muertos, 12.120 heridos y 5.506 desaparecidos. El rey Miguel ascendió a Antonescu al rango de mariscal el 22 de agosto en reconocimiento a la reconquista. En Bucarest, la alegría fue genuina y desbordante. Para la mayoría de los rumanos, la recuperación de Besarabia y Bucovina era un acto de justicia histórica, la corrección de una humillación que habían sufrido bajo la amenaza de las armas soviéticas apenas 12 meses antes. Pero ya antes de que terminara la reconquista, Antonescu había tomado la decisión que convertiría su régimen en uno de los corresponsables de crímenes de guerra entre los más graves perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial fuera de la Alemania nazi.
Desde las primeras semanas de la campaña, el general Constantin Vasiliu, jefe de la Gendarmería en el Ministerio del Interior, había transmitido a las unidades de gendarmería la orden de limpiar el terreno de judíos en las zonas rurales. La política era clara: exterminar en el acto a todos los judíos de las zonas rurales, encerrarlos en guetos en las ciudades y arrestar a todos los sospechosos de simpatías comunistas. Las órdenes de Vasiliu para la gendarmería fueron explícitas: la minoría judía debe ser perseguida con el máximo rigor. En julio y agosto de 1941, entre 12.000 y 20.000 judíos fueron fusilados por fuerzas alemanas y rumanas en Besarabia y Bucovina. Los batallones rumanos del 9º Regimiento de Montaña, mandado por el coronel Karlan, ejecutaron en Nowa Sulita, entre el 8 y el 10 de julio, a unas 800 personas en calles y hogares. En Ciudey, el coronel Valeriu Karp ordenó el asesinato de casi toda la población judía, entre 450 y 572 víctimas. En Cernauti, más de 2.000 judíos fueron asesinados en las primeras 24 horas tras la entrada de las tropas rumanas el 6 de julio. Los propios Einsatzgruppen alemanes, las unidades móviles de exterminio SS, expresaron su irritación no por la crueldad de las acciones rumanas, sino por su desorganización. Un informe del 31 de julio de 1941 se quejaba: los rumanos actúan contra los judíos sin ningún plan. Nadie pondría objeciones a las numerosas ejecuciones de judíos si el aspecto técnico de su preparación, así como la manera en que se llevan a cabo, no dejaran tanto que desear. Los rumanos dejan a los ejecutados donde caen sin enterrarlos. 31 de mayo de 1941. A 4 semanas del inicio de Barbarroja, la ciudad de Iași, capital histórica de Moldavia, con una población de 100.000 habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad eran judíos, era una bomba a punto de estallar. Las tropas alemanas que operaban en la zona consideraban a los judíos espías y saboteadores potenciales. El Gestapo, el SD y la Geheime Feldpolizei operaban en la ciudad bajo un manto de paranoia. 2 bombardeos soviéticos, el 25 y 26 de junio, habían provocado una psicosis colectiva sobre supuestos señaladores que guiaban a los aviones enemigos desde tierra con radios, antorchas o telas rojas. El sargento Mircea Manoliu, exmiembro de la Guardia de Hierro adscrito al 14º División, fue el primero en actuar. El 26 de junio escoltó a 3 judíos ya detenidos al campo de tiro de la guarnición y los fusiló. Uno murió, otro escapó. 3 días después, el 28 de junio, una patrulla alemana comenzó a reunir a miles de judíos en el patio de la jefatura de policía. Las columnas fueron obligadas a correr el gauntlet de soldados rumanos y alemanes, miembros de la organización Todt y gendarmes que escupían, insultaban y lanzaban piedras. Para la 1 de la tarde, había unos 3.500 sospechosos, la mayoría judíos, en el patio de la jefatura de policía. Lo que ocurrió a continuación es uno de los actos más documentados de barbarie de la historia rumana. Alrededor de las 2 de la tarde, los judíos concentrados en el patio de la jefatura fueron sometidos a una lluvia de disparos que duró hasta las 6 de la tarde, con una interrupción mientras el general Stavrescu intentó sin éxito persuadir a los alemanes de que detuvieran la matanza. El número de víctimas en el patio fue de varios centenares. Las estimaciones varían, pero las fuentes diplomáticas alemanas en Bucarest citaron al menos 4.000 muertos en total en Iași. Pero la pesadilla no había terminado. Unos 2.500 supervivientes fueron sacados de la jefatura y conducidos a golpes a la estación de tren. El 30 de junio, 2 trenes de carga partieron de Iași con judíos hacinados en vagones precintados bajo el calor de julio. El primero, conocido como el Tren de la Muerte, llevaba entre 2.430 y 2.530 personas en casi 40 vagones de mercancías. Las tablas clavadas sobre las ventilaciones de los vagones impedían la entrada de aire, sin agua, sin comida. Mientras el tren recorría erráticamente los 500 kilómetros que lo separaban de su destino en Calarasi, tardando 6 días y medio, los pasajeros bebían su propia orina, se volvían locos y morían. Cuando los vagones fueron abiertos en estaciones intermedias, los supervivientes vieron que sus compañeros de viaje habían muerto. En Targu Frumos, los cadáveres fueron descargados por gitanos que aceptaron el trabajo tentados por la posibilidad de encontrar zapatos y ropa en los cuerpos.
En el vagón encontraron 80 a 90 cadáveres de cada 140 a 145 personas. Más de 1.400 judíos murieron en ese tren. Los 1.011 supervivientes llegaron a Kalarasi el 6 de julio. El segundo tren fue igualmente mortal. De las 1.900, 2 personas embarcadas, 1.194 murieron y fueron enterradas en el cementerio del pueblo de Podul y Loaei. Antonescu se enteró de los detalles de los asesinatos en Iasi en su tren de mando en Moldova. La noche del 30 de junio transmitió a las unidades en Iasi la orden del general Ioanitiu. El general Antonescu ordenó que todos los comunistas judíos en Iasi y todos los que fueran encontrados con banderas rojas y armas de fuego sean ejecutados esta noche. Sin embargo, al mismo tiempo, Antonescu inició una investigación sobre los excesos. El 4 de julio, transmitió a la policía y la gendarmería una orden que reconocía lo ocurrido como un desorden que había colocado al ejército y a las autoridades en una luz completamente desfavorable, y prohibía cualquier acción individual. El doble mensaje, condena del caos combinada con un ultimátum antisemita, sería la firma de su régimen durante los 3 años siguientes. El 3 de agosto de 1941, las tropas rumanas cruzaron el río Dniester y comenzaron a avanzar hacia Odessa, en los territorios que habían sido soviéticos antes de 1939. Antonescu no se detuvo en las fronteras de 1939, no porque los alemanes se lo exigieran, aunque lo empujaban en esa dirección, no únicamente por motivos militares, sino porque, como declaró a una reunión del Consejo de Ministros el 6 de septiembre de 1941, la historia se escribe con la espada. Si no tenemos aliados poderosos, la perderíamos. En la guerra que estamos librando, después de tomar Besarabia, ¿podría haberme detenido? Para Antonescu, la campaña más allá del Dniester tenía 3 objetivos. El primero era estratégico: destruir las fortificaciones soviéticas en Transnistria y reducir el poder militar ruso. El segundo era geopolítico: tener una carta territorial que jugar en las negociaciones de paz, preferiblemente para intercambiar Transnistria por la Transilvania del Norte que Hungría aún retenía. El tercero, el más oscuro, era demográfico: purificar los territorios reconquistados de lo que él llamaba elementos extranjeros, comenzando por los judíos. Mi objetivo principal no son las fronteras, sino la homogeneidad y la pureza de nuestra raza, dijo Antonescu a los gobernadores de las nuevas provincias. Y ese es mi objetivo principal. El 30 de agosto de 1941, mediante el acuerdo de Tighina entre Rumania y Alemania, Antonescu asumió la administración de la región entre el Dniester y el Bug. Esa región, bautizada Transnistria, se convirtió de facto en el basurero al que el régimen rumano deportaría a los judíos de Besarabia, Bucovina y más tarde de Odessa. Las deportaciones comenzaron en septiembre de 1941. El coronel Teodor Meculescu, jefe de la Inspectoría de Gendarmes en Besarabia, recibió instrucciones verbales: enviar a los judíos en convoyes de 1.600 personas cruzando el Dniester. La clave secreta para los que no pudieran seguir el ritmo de marcha era Alexianu, el nombre del gobernador de Transnistria, y significaba ejecución en el acto. Un teniente de gendarmes, Augustin Rosca, describió en su declaración cómo recibió órdenes del General Staff del Ejército para que 2 días antes de la partida de cada convoy se excavaran zanjas cada 10 kilómetros que pudieran contener unos 100 cadáveres para enterrar a los que habían quedado rezagados y habían sido fusilados. Los campesinos en los pueblos a lo largo de las rutas se enteraron de lo que iba a ocurrir. Por eso esperaban al borde del camino, escondidos en los campos de maíz, esperando a que las ejecuciones tuvieran lugar para lanzarse sobre los cadáveres y robarlos. Entre septiembre y noviembre de 1941, más de 147.000 judíos de Bucovina y Besarabia fueron deportados a Transnistria. Al menos 90.000 de ellos murieron, la mayoría de tifus y hambre durante el invierno de 1941 a 1942. Antonescu no tuvo compasión por ellos. En una reunión del Consejo de Ministros el 13 de noviembre, cuando el gobernador Alexianu pidió equipamiento de desinfección porque el tifus se extendía entre los deportados, el mariscal respondió: «Que esa gente siga muriendo». El horror culminó en Bogdanovka,
un estado agrícola en el condado de Golta, a orillas del Bug. En noviembre de 1941, unos 48.000 judíos estaban hacinados en los establos del estado. La tasa de mortalidad había subido a 500 por día. El prefecto Modest Isopescu recibió una orden verbal de Alexianu para que los judíos del campo fueran fusilados. Los propios gendarmes rumanos se negaron, no por escrúpulos morales, sino porque la escala del encargo los desbordaba. El trabajo fue encomendado finalmente a la policía ucraniana local bajo el mando de Afanasi Andrushin. El 21 de diciembre de 1941 comenzó la matanza de Bogdanovka. Los enfermos e inválidos fueron encerrados en establos, se roció heno sobre los techos y se les prendió fuego. Los 43.000 judíos restantes fueron conducidos en grupos al bosque cercano, despojados de sus pertenencias, arrodillados al borde de un barranco y fusilados en la nuca. La matanza duró varios días. Los cadáveres fueron incinerados. Las cremaciones continuaron hasta febrero de 1942. Solo en Golta, más de 50.000 judíos fueron asesinados. En Domanovka, 18.000 más fueron fusilados por policías ucranianos. En Akhmetchetka, entre 4.000 y 14.000 murieron de enfermedad y hambre en una antigua granja de cerdos. Bajo el régimen de Antonescu, Transnistria fue el cementerio de entre 220.000 y 260.000 judíos y de hasta 20.000 romaníes. El 16 de octubre de 1941, después de 70 días de feroz asedio, las fuerzas rumanas entraron en Odesa. La ciudad, designada por Antonescu como la capital de Transnistria, había costado más de 98.000 bajas rumanas desde que cruzaron el Dniester, casi 19.000 muertos, 68.000 heridos y más de 11.000 desaparecidos. La euforia duró 6 días. El 22 de octubre, los agentes soviéticos hicieron explotar el antiguo cuartel general del NKVD en la calle Engels, donde el general rumano Ioan Glogohanu había instalado su base de operaciones. Murieron 61 personas, incluidos el general, 16 oficiales, 35 soldados y 9 civiles. También murieron 4 oficiales navales alemanes. Antonescu ordenó represalias inmediatas. Sus instrucciones eran precisas en su monstruosidad. Por cada oficial rumano o alemán muerto en la explosión, 200 comunistas serían ahorcados. Por cada soldado, 100 comunistas. Las ejecuciones debían producirse ese mismo día. En las siguientes 48 horas, varios cientos de judíos y comunistas fueron ahorcados o fusilados. Miles de judíos fueron forzados a marchar a pie hasta Dalnik, en las afueras de la ciudad. La intervención del alcalde de Odesa, German Pantea, y del comandante interino general Nicolae Masichi hizo que la columna fuera devuelta, pero no antes de que los judíos que iban en cabeza fueran empujados hacia 4 grandes almacenes que luego fueron rociados con gasolina y quemados. El informe de un oficial alemán en Bucarest a Berlín en noviembre de 1941 mencionaba que en la mañana del 23 de octubre, unos 19.000 judíos fueron fusilados en una plaza del puerto, rodeada por una cerca de madera. Sus cadáveres fueron rociados con gasolina y quemados. Un mes después, en una reunión del Consejo de Ministros el 13 de noviembre, Antonescu preguntó al gobernador Alexianu: ¿fue suficientemente severa la represión? Y al recibir confirmación de que los judíos habían sido fusilados y ahorcados en las calles de Odesa, respondió: así es como hay que actuar. En enero de 1942, Alexianu ordenó la deportación al norte de Transnistria de los 40.000 judíos restantes en Odesa. Comenzaron el 11 de enero. Diariamente columnas de 1.500 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos y enfermos, eran marchadas desde el gueto de Odesa hasta la estación de tren para ser deportadas a Berezovka y otros campos donde la mayoría moriría de enfermedad, hambre y frío. Rumania ha comprometido más tropas que todos los demás aliados de Alemania combinados. Esta frase del mariscal Antonescu en el verano de 1942 resumía tanto el orgullo como la tragedia de la participación rumana en la guerra. Para octubre de 1942, cerca de 900.000 soldados rumanos combatían junto a Alemania en el frente oriental, desde Crimea hasta el Cáucaso. Y entonces llegó Stalingrado.
El tercer ejército rumano, bajo el general Petre Dumitrescu, fue desplegado al norte de Stalingrado para proteger el flanco derecho del sexto ejército alemán del general Friedrich von Paulus. El cuarto ejército rumano, bajo el general Constantin Constantinescu, fue colocado al sur. Cada una de sus divisiones, formadas por solo 7 batallones, debía cubrir un frente de 20 kilómetros. Estaban gravemente infradotados, sin artillería pesada, con escasísimos antitanques, armados principalmente con viejos cañones de 37 milímetros de tracción animal que los soldados rusos habían bautizado llamadores de puerta, porque sus proyectiles no podían penetrar el blindaje del tanque T-34. El 19 de noviembre de 1942, el 21º Ejército Soviético y el 5º Ejército de Tanques Soviéticos rompieron el frente del Tercer Ejército Rumano en el Don. Los vecinos alemanes del 20ª División de Infantería Rumana observaron masas de tanques soviéticos y oleadas de infantería en cantidades nunca vistas antes, avanzando contra los rumanos. El comandante alemán del batallón adyacente, el mayor Bruno Gebele, se enteró de que el regimiento rumano vecino solo disponía de un único pack de 3,7 centímetros de tracción animal para todo su sector. Aún así, los soldados rumanos lucharon con valentía. Al día siguiente, el 20 de noviembre, los ejércitos soviéticos 51 y 57 rompieron el frente del cuarto ejército rumano al sur. 5 divisiones de infantería rumanas bajo el general Mikhail Laskar del Tercer Ejército fueron cercadas al suroeste de Raspopinskaya y se vieron obligadas a rendirse el 24 de noviembre cuando se les acabó la munición. Las fuerzas soviéticas tomaron más de 30.000 prisioneros rumanos y todo su equipo. Las pérdidas totales del tercero y cuarto ejército rumanos entre el 19 de noviembre de 1942 y el 7 de enero de 1943 ascendieron a 155.010 muertos, heridos o desaparecidos, la mayoría prisioneros. Esto representaba más de la mitad de las 31 divisiones de campo activas de Rumania y una cuarta parte de todas las tropas rumanas en el frente oriental. El cuerpo aéreo rumano perdió 73 aeronaves. En un telegrama enviado el 30 de diciembre al general Steflea, Antonescu aceptó la responsabilidad histórica. Asumo la responsabilidad ante la historia porque no hice más de lo que hice para evitar la masacre de los ejércitos que se debió a la actitud caballerosa del mando alemán, la total falta de previsión y la pasividad con que recibió las señales de alarma. La derrota de Stalingrado marcó un punto de inflexión decisivo. Los alemanes culparon injustamente a los rumanos del colapso, ignorando que sus propias insuficiencias en el suministro de armas antitanque habían sido la causa principal de la vulnerabilidad rumana. El feldmariscal Friedrich von Paulus, comandante del sexto ejército alemán, rindió homenaje póstumo al coraje rumano. El espíritu de combate y el liderazgo demostrados por las unidades rumanas en el ejército bajo mi mando merecen una mención especial. Con la ayuda de armas pesadas alemanas, estas tropas combatieron con valentía y mostraron gran firmeza frente a todas las privaciones a las que fueron sometidas. Pero las palabras de Paulus no devolvían a los muertos. En el verano de 1942, Adolf Eichmann presentó su plan al gobierno rumano. Los judíos restantes de Rumania, del Banat, Transilvania del Sur, Valaquia y Moldavia, serían deportados en trenes especiales al distrito de Lublin, en la Polonia ocupada. Los aptos para el trabajo trabajarían. El resto recibiría el trato especial, eufemismo que ya entonces significaba exterminio. El 22 de julio de 1942, el Hauptsturmführer Gustav Richter, consejero para asuntos judíos en la legación alemana en Bucarest, informó a Berlín que Mihai Antonescu había dado su acuerdo al plan. El 26 de julio, Heinrich Himmler fue informado de que los preparativos estaban en marcha y que el primero de una serie de trenes saldría alrededor del 10 de septiembre. Los trenes nunca salieron. Los representantes rumanos convocados a la conferencia de Berlín organizada por Eichmann el 26 de septiembre para coordinar los horarios de los trenes no aparecieron. Un experto ferroviario alemán, enviado a Bucarest para hacer los arreglos, regresó con las manos vacías. Las deportaciones a los campos de exterminio de Polonia nunca se realizaron. ¿Por qué cambió de opinión Antonescu? El mariscal nunca lo explicó directamente.
Probablemente fue la confluencia de varios factores. Primero, la presión internacional. El gobierno estadounidense, a través del secretario de Estado Cordell Hull, amenazó con medidas contra los rumanos que vivían en Estados Unidos si no se detenían las deportaciones a Transnistria. El nuncio apostólico Andrea Casulo, el representante suizo René de Weck, el metropolitano de Transilvania Nicolae Balan y la reina madre Elena presionaron directamente a Antonescu. Segundo, el deterioro de la situación militar tras Stalingrado, que hacía más probable una victoria aliada y un proceso de responsabilidades. Tercero, el argumento de la soberanía. Deportar a los judíos rumanos a Polonia significaba entregarlos a una potencia extranjera, lo que Antonescu interpretaba como una violación inaceptable de la soberanía rumana. En una reunión del Consejo de Ministros el 13 de octubre de 1942, Mihai Antonescu anunció la suspensión de todos los transportes de judíos más allá del Dniester. La consecuencia de esta decisión fue de una importancia histórica formidable. En su evaluación de 2004, la Comisión Internacional sobre el Holocausto en Rumania, presidida por Elie Wiesel, concluyó que mientras en Rumania murieron entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos y ucranianos bajo el régimen de Antonescu, se calcula que unos 375.000 judíos sobrevivieron, principalmente en Valaquia, Moldavia y Transilvania del Sur. El informe final de la comisión fue brutalmente claro. De todos los aliados de la Alemania nazi, Rumania lleva la responsabilidad del mayor número de muertes de judíos después de la propia Alemania. Los asesinatos cometidos en Iasi, Odessa, Bogdanovka, Domanovka y Pecioara se encuentran entre los crímenes más horribles cometidos contra los judíos durante el Holocausto. Rumania perpetró genocidio contra los judíos. Pero también, si Antonescu hubiera cedido a las demandas alemanas de 1942, los 375.000 judíos supervivientes habrían sido deportados a Auschwitz. El historiador Denis Delettant lo resumió con precisión. Antonescu fue un criminal de guerra que ordenó la muerte de decenas de miles de judíos en Transnistria y al mismo tiempo el hombre cuya negativa a implementar la solución final en su versión alemana salvó a más judíos que cualquier otro líder de un país aliado del Eje. Esta paradoja es la contradicción irresoluble en el corazón del legado de Ion Antonescu. Los judíos no fueron las únicas víctimas de la política de purificación del régimen. En mayo de 1942, Antonescu tomó la decisión de deportar a determinadas categorías de romaníes a Transnistria. Los nómadas y aquellos con antecedentes penales fueron los primeros en ser identificados. Un censo realizado el 25 de mayo registró 40.909 romaníes susceptibles de deportación, de los cuales 9.471 eran nómadas y 31.438 pertenecían a las categorías sedentarias seleccionadas. Las deportaciones comenzaron el 1 de junio de 1942. Los romaníes nómadas fueron reunidos por la gendarmería en las capitales de condado y conducidos a pie con sus carros, de un puesto de gendarmería a otro, en un viaje que duró semanas. En septiembre de 1942, 9 trenes especiales con romaníes sedentarios cruzaron el Dniester. En total, más de 25.000 romaníes fueron deportados a Transnistria. Las condiciones fueron análogas a las de los judíos. Barracones sin calefacción, sin sanidad, sin atención médica, con raciones de alimentos insuficientes. Un informe de la policía del condado de Ozeakov del 5 de diciembre de 1942 describía: algunos romaníes cuyas regiones inferiores están completamente descubiertas. No se les ha suministrado jabón desde que llegaron y como resultado no han podido lavarse ni ellos mismos ni la sola camisa que tienen. La cifra exacta de romaníes muertos en Transnistria nunca ha sido establecida con precisión. Un censo de la Gendarmería en mayo de 1944 encontró solo 6.000 sobrevivientes de los más de 25.000 deportados. Es casi seguro que más de la mitad murieron. A diferencia de las deportaciones de judíos, no hubo ejecuciones masivas organizadas de romaníes. La muerte llegó por negligencia deliberada, hambre y enfermedad. Fue un genocidio por abandono. Conforme el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste a lo largo de 1943 y 1944,
La certeza de la derrota alemana se volvió inevitable para cualquier observador lúcido. Mihai Antonescu, el ministro de Exteriores, no el mariscal, comenzó a tantear las posibilidades de un armisticio a través de canales diplomáticos en Madrid, Lisboa, Estocolmo y Ankara. En enero de 1943, el propio Mihai había dado señales de cambio al ministro italiano Boba Scopa en Bucarest, quien viajó a Roma para presentar un informe al ministro de Exteriores italiano Galeazzo Ciano. Este anotó en su diario el 19 de enero: Boba Scopa ha hecho un informe sobre su larga conferencia con el joven Antonescu que regresó del cuartel general alemán. Este fue muy explícito sobre la trágica condición de Alemania y prevé la necesidad de que Rumania e Italia contacten a los aliados para establecer una defensa contra la bolchevización de Europa. Mussolini rechazó la propuesta. El mariscal toleraba estos contactos, aunque públicamente mantenía su lealtad a Hitler. El 12 de abril de 1943, en el castillo Klesheim de Salzburgo, Hitler confrontó directamente a Antonescu con la información de sus servicios de inteligencia sobre los contactos en Madrid y le preguntó que los analizara. El mariscal prometió lealtad hasta el final y se comprometió a investigar la acción del ministro rumano en Madrid. Lo que Hitler no sabía era que Antonescu era perfectamente consciente de las gestiones de Mihai y no tenía intención real de detenerlas. Eran su póliza de seguro para cuando la derrota alemana fuera irreversible. En su último encuentro, el 5 de agosto de 1944 en la sede de Hitler en Rastenburg, el Führer preguntó si Rumania tenía intención de seguir combatiendo. Antonescu respondió que dependía del apoyo militar alemán. Regresó a Bucarest en profunda depresión y sin haber tomado ninguna decisión. Mientras tanto, el rey Miguel y un círculo de asesores de confianza, el general Sănătescu, Grigore Niculescu Busesti del Ministerio de Exteriores e Ion Moxoni Stirsea, mariscal de la Casa Real, habían estado planeando en secreto durante meses el derrocamiento de Antonescu. El rey estableció contacto con los líderes de los partidos democráticos, Iuliu Maniu del Partido Campesino Nacional y Constantin Bratianu del Partido Liberal Nacional, así como con Lucrețiu Patrascanu del Partido Comunista Rumano, quien aportó además a Emil Bodnaras, oficial del NKVD soviético conocido como el ingeniero Ceausescu, que podía organizar grupos armados de trabajadores comunistas para apoyar el golpe en las calles de Bucarest. El Bloque Nacional Democrático fue formado el 20 de junio de 1944, reuniendo a los 4 partidos principales. El plan era que el mariscal fuera invitado al palacio para una audiencia, y si se negaba a firmar un armisticio inmediato, sería detenido. La fecha original fue fijada para el 26 de agosto, pero las circunstancias la adelantaron 3 días. El 20 de agosto, los generales soviéticos Malinovsky y Tolbugin lanzaron una ofensiva masiva de casi 1 millón de tropas y 1.500 tanques contra las fuerzas germano-rumanas en el Prut. El frente se rompió al sur de Iași. El rey, alertado de que Antonescu pensaba regresar al frente el 23 de agosto, lo que lo sacaría de Bucarest el día fijado para el golpe, adelantó la operación. El 23 de agosto de 1944, por la tarde, Antonescu llegó al palacio. El rey le presentó la situación militar con detalle y le pidió que firmara inmediatamente un armisticio con los aliados. El mariscal respondió que solo lo haría después de advertir a Hitler. Miguel le dijo que la situación no admitía más demoras. Los soviéticos ya estaban en territorio rumano. Antonescu insistió. Como soldado de honor, no podía apuñalar por la espalda a un aliado con el que había combatido durante 3 años. Cuando el rey le ofreció que dejara el poder a alguien dispuesto a firmar el armisticio y Antonescu respondió nunca, Miguel salió brevemente a su despacho, señaló a su ayudante el coronel Emilian Ionescu y ordenó el arresto. Ionescu convocó a los 4 guardias preparados para esta eventualidad. Entre las protestas del mariscal, los 2 Antonescu, Ion y Mihai, fueron escoltados escaleras arriba y encerrados bajo llave en la cámara fuerte del rey. Unas horas después, Bodnaras y un grupo de trabajadores armados tomaron custodia de los prisioneros y los trasladaron a una casa segura en el barrio de Batra Luminoasa.
El 31 de agosto, unidades soviéticas los tomaron bajo custodia y los trasladaron en camión hasta la frontera soviética, donde un tren los esperaba con destino a Moscú. El rey Miguel anunció por radio al país el golpe de Estado y la cesación inmediata de hostilidades contra los aliados. Las palabras resonaron en cada radio de Rumania esa noche. Rumania pasaba del lado del eje al lado de los aliados. En cuestión de horas, las tropas rumanas que habían combatido durante 3 años junto a Alemania recibían la orden de combatir contra ella. Ni un solo general senior desobedeció la orden del nuevo jefe supremo. Era la prueba más elocuente de que la lealtad del ejército pertenecía al rey, no al mariscal. La reacción alemana fue furiosa. Los Stuka bombardearon Bucarest durante los días siguientes, causando daños significativos en el centro de la ciudad. Unidades alemanas intentaron abrirse paso hacia la capital, pero fueron rechazadas por las tropas rumanas, que en algunos casos pasaron de aliadas a enemigas en cuestión de minutos. Para finales de agosto, las tropas soviéticas entraban en Bucarest y el régimen de Antonescu pertenecía a la historia. Rumania había completado en menos de una semana uno de los giros estratégicos más rápidos y consecuentes de toda la Segunda Guerra Mundial. El cambio de bando no fue solo un gesto diplomático, fue una transformación militar de primera magnitud. Rumania aportó más de 538.000 soldados a la lucha contra su antiguo aliado. Las tropas rumanas combatieron en Transilvania del Norte, reconquistada para octubre de 1944, en Hungría, en Checoslovaquia y en Austria. Llegaron tan lejos como Brno y las afueras de Praga. Los costos fueron enormes, más de 169.822 muertos en combate contra Alemania y Hungría entre agosto de 1944 y mayo de 1945, sumados a los 71.585 muertos en el frente soviético entre 1941 y 1944. Un corresponsal especial del Sunday Times escribió el 7 de enero de 1945. No se reconoce generalmente que entre las naciones que hoy combaten contra Alemania en Europa, Rumania ocupa el 4º lugar en términos de hombres movilizados. Tiene 14 divisiones combatiendo con los ejércitos rusos, mientras que Francia, por ejemplo, solo tiene 7 en campaña. El Tratado de Paz de París, firmado el 10 de febrero de 1947, confirmó las realidades geopolíticas de la nueva Europa. Besarabia y Bucovina del Norte permanecieron en manos soviéticas, la Dobruja del Sur quedó en Bulgaria, pero la Transilvania del Norte, el objetivo supremo de todos los sacrificios de Antonescu, fue devuelta a Rumania. El sueño de Romania Mare sobrevivió, aunque amputado. El precio fue catastrófico. Ion Antonescu fue arrestado en el Palacio Real el 23 de agosto de 1944 por orden del rey Miguel. Fue trasladado inicialmente a una casa segura en el barrio de Batra Luminoasa de Bucarest, custodiado por guardias del Partido Comunista. El 31 de agosto, el teniente general soviético Tepchenkov llegó con 40 oficiales a tomar a los prisioneros. Antonescu y sus colaboradores, Mihai Antonescu, el general Pantasi y otros, fueron llevados en camión hasta la frontera soviética y embarcados en un tren con destino Moscú. En la capital soviética, Antonescu fue interrogado por Vsevolod Merkulov, el lugarteniente de Lavrentiberia. Las condiciones de detención en la prisión de Lubianka eran notablemente mejores que las de la prisión rumana a la que sería devuelto. El 8 de noviembre de 1944, el mariscal intentó suicidarse con una soga hecha de tiras de sábanas, pero fue descubierto a tiempo por Vasiliu. El 4 de abril de 1946, el embajador soviético informó al gobierno rumano, ahora controlado por el Partido Comunista a través de la figura de Petru Grosa, de que la URSS accedía a entregar a Antonescu para ser juzgado en Rumania. El juicio comenzó el 6 de mayo de 1946 ante el Tribunal del Pueblo, en un edificio ordinario de la calle Stirbei Boda de Bucarest. Los jueces eran comunistas, los fiscales eran comunistas. El acceso al público fue controlado por las autoridades comunistas. Burton E. Berry, el representante político estadounidense en Bucarest, informó a Washington: «Los rumanos sienten que el mariscal está siendo juzgado por Rusia, cuyo ejército ocupa el país». Durante 10 días de interrogatorios, Antonescu se mostró digno y desafiante.
Aceptó la responsabilidad de las represalias en Odessa, justificó la campaña más allá del Dniester como necesidad militar. Describió las deportaciones de Besarabia y Bucovina como medidas de seguridad en una zona de guerra. El novelista George Calinescu, que asistió al juicio como director de un periódico, describió al mariscal: es un hombre de nervios plácidos pero sólidos, de educación militar, sin complicaciones intelectuales particulares. Sus manos y mandíbulas tiemblan discretamente y aprieta los labios para reprimir un suspiro intermitente. Cuando la luz se enciende para el filmado, asume súbitamente un perfil autoritario y estatuario y lo mantiene con determinación mientras corre la cámara. El 17 de mayo de 1946, Ion Antonescu fue sentenciado a muerte. Sus abogados apelaron. La apelación fue rechazada el 31 de mayo. El rey Miguel, bajo presión del gobierno comunista, dejó seguir el procedimiento legal. El 1 de junio de 1946, a las 6 de la tarde, Antonescu fue conducido junto con Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu y Gheorghe Alexianu a un campo abierto en la prisión de Jilava conocido como el Valle de los Melocotoneros. Cada uno fue colocado frente a un poste de madera. Solo Vasiliu aceptó una venda. Instantes antes de que el pelotón de ejecución apuntara, Ion Antonescu levantó su sombrero de fieltro en saludo y cayó, como sus compañeros, bajo una descarga de fuego. El oficial al mando administró el tiro de gracia. Tenía 63 años. En una carta final a su esposa, escrita después de conocer la sentencia, Antonescu había escrito: «Mi querida Rika, he permanecido con la cabeza alta ante el tribunal, igual que me mantengo ante el juicio supremo. Nadie en este país ha servido al pueblo ordinario con tanto amor e interés como yo lo he hecho. Las circunstancias y las personas no nos permitieron hacer el bien que juntos tanto queríamos hacer por nuestro país. La voluntad suprema lo decidió así. He fracasado. Otros también han fracasado. Muchos otros. Después de que el juicio correcto de la historia les haya asignado su lugar, también determinará el nuestro. Pueblos de todas partes a lo largo de la historia han sido ingratos. No me arrepiento de nada y tú no deberías arrepentirte de nada». Rumania salió de la Segunda Guerra Mundial con un balance tan complejo como la historia de casi cualquier otra nación. Había combatido del lado alemán durante 3 años, contribuyendo decisivamente al esfuerzo bélico del eje con petróleo, materias primas y sangre. Había perpetrado crímenes de guerra sistemáticos, el pogrom de Iasi, las masacres de Besarabia y Bucovina, los campos de exterminio de Transnistria, que causaron la muerte de entre 280.000 y 380.000 judíos y un número indeterminado de romaníes. Y luego, en agosto de 1944, había girado 180 grados y combatido contra Alemania, aportando más tropas a la coalición aliada que cualquier otro exmiembro del eje, excepto Italia. El Tratado de Paz de París del 10 de febrero de 1947 reconoció la recuperación de Transilvania del Norte, el objetivo geopolítico supremo de Antonescu, pero ratificó la pérdida de Besarabia y Bucovina del Norte a la URSS y la Dobrudja del Sur a Bulgaria. El gran compromiso del mariscal, la alianza con Hitler para recuperar los territorios perdidos en 1940, había producido resultados parciales a un costo devastador. Bajo el régimen comunista instalado en 1947, la historia de la guerra fue radicalmente falsificada. El papel de la Rumania de Antonescu en el Holocausto fue borrado de los libros de texto. Los soldados rumanos muertos en el frente soviético entre 1941 y 1944 fueron negados de conmemoración oficial. Resultaba demasiado embarazoso reconocer que habían combatido contra la URSS. El Museo Militar de Bucarest presentaba el récord bélico rumano comenzando en 1944. Era como si los 3 primeros años de la guerra no hubieran existido. Bajo Ceausescu, la rehabilitación parcial de Antonescu comenzó a partir de los años 70. El novelista Marin Preda lo convirtió en personaje central de su novela Delirul, 1975, presentándolo como una figura trágica atrapada entre fuerzas históricas superiores. El patriotismo del mariscal, su obsesión con recuperar los territorios perdidos, sintonizaba perfectamente con el nacionalismo autárquico del régimen chaucista. Pero el Holocausto seguía siendo un tema prohibido.
Ni Preda ni ningún otro escritor autorizado mencionaba la suerte de los judíos de Transnistria. Después de 1989, el debate sobre Antonescu se convirtió en uno de los asuntos más políticamente tóxicos de la democracia rumana. En 1991, el Parlamento se puso de pie en un minuto de silencio en honor al mariscal en el aniversario de su ejecución. El presidente Ion Iliescu, en una entrevista publicada en julio de 2003 en la versión digital del diario israelí Haaretz, negó que en Rumania hubiera habido un holocausto en los términos en que se entiende normalmente el término. Fue el presidente Emil Constantinescu quien, en un mensaje del 4 de mayo de 1997, reconoció por primera vez oficialmente la responsabilidad colectiva rumana en el Holocausto. En octubre de 2003, el presidente Iliescu, cediendo a la presión internacional, anunció la formación de la Comisión Internacional sobre el Holocausto en Rumania, presidida por Elie Wiesel. El informe de noviembre de 2004 fue sin ambigüedades. Rumania perpetró genocidio contra los judíos. La supervivencia de algunos judíos en ciertas partes del país no cambia esta realidad. Ion Antonescu es quizás la figura más imposible de juzgar de toda la Segunda Guerra Mundial. Fue el militar más competente que Rumania produjo en el siglo XX. Fue un patriota genuino cuyo amor por su país fue constante e inequívoco. Fue el hombre que mantuvo la soberanía rumana cuando otros habrían capitulado ante las demandas alemanas, como lo demuestra su resistencia a implementar la solución final contra los judíos de Valaquia y Moldavia. Fue el conductor de una dictadura que permitió a los partidos de la oposición democrática mantener reuniones y enviarle cartas de protesta sin arrestar a sus líderes, una tolerancia que ningún otro gobernante del eje europeo habría exhibido. Y al mismo tiempo, fue el hombre que ordenó las deportaciones de Besarabia y Bucovina, sabiendo que los convoyes marcharían hacia la muerte. Fue el mariscal que ordenó en Odessa la ejecución de 200 civiles por cada oficial asesinado en el atentado del NKVD. Fue el conductor cuyo régimen fue responsable de la mayor masacre de judíos perpetrada por un aliado de Alemania fuera de la propia Alemania. La historiadora estadounidense Irina Libeceanu resumió la contradicción con precisión. Antonescu fue un criminal de guerra que envió a decenas de miles de judíos a la muerte en Transnistria y sin embargo se negó a enviar a otros judíos rumanos a los campos de exterminio de Polonia. Fue un antisemita y sin embargo, a pesar de las deportaciones, más judíos sobrevivieron bajo su gobierno que en cualquier otro país dentro de la Europa del Eje. Denis Dilettant, el biógrafo más riguroso del mariscal, concluyó en su obra de 2006: para los judíos de Bucovina y Besarabia, Antonescu fue un cruel antisemita. Para los de Moldavia, Valaquia y Transilvania del Sur fue un antisemita providencial. Esa paradoja, cruel redentor, asesino que salva vidas, patriota que conduce a su nación a la catástrofe, es la de Rumania misma en la Segunda Guerra Mundial. Un país que perdió un tercio de su territorio en 3 meses de 1940 y recuperó las regiones más queridas a costa de participar en algunos de los crímenes más atroces del siglo. Un país cuyos soldados combatieron con igual valentía junto a Alemania en el Don y contra Alemania en los Cárpatos. Un país que perpetró genocidio y al mismo tiempo salvó a más judíos que cualquier otro miembro del Eje. Rumania no fue víctima pasiva de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco fue simplemente un perpetrador sin matices. Fue un actor moral plenamente activo, con toda la complejidad, la contradicción y la tragedia que esa afirmación implica. Comprender a Rumania en la Segunda Guerra Mundial no es simplificar. Es aprender que la historia rara vez obedece a categorías morales limpias, que las naciones, como los seres humanos, pueden hacer el bien y el mal simultáneamente, que el peso de la geografía y la presión de las circunstancias pueden conducir a decisiones de consecuencias monstruosas a hombres que se creían defensores de su pueblo, y que el deber de la memoria es precisamente resistir esa tentación de simplificar, recordar sin manipular, condenar sin caricaturizar, comprender sin absolver, porque los muertos de Bogdanovka merecen esa honestidad tanto como los soldados rumanos que murieron en Marasesti en 1917 o en Stalingrado en 1942.